Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Este es su consultorio, el consultorio de Telemedellín, Parihueliando con Vos. Estamos acá de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, conversando siempre con ustedes y aprendiendo de diferentes temas. Sin embargo, también por épocas de Navidad hemos tenido los especiales de Navidad que esperamos les estén encantando. Aún tenemos otros, vamos a seguir hablando de la Navidad, pero hoy vamos a estar parihueliando con vos, hablando de un tema médico. Ustedes sabían que aproximadamente más de 65 enfermedades empiezan en el colon, que el colon se inflama, que lo tenemos que limpiar, lo tenemos que desintoxicar, esa palabra que se está escuchando mucho. Si limpiamos el colon, esto nos puede beneficiar para todos nuestros sistemas. Esto nos hará entonces más energéticos, tendremos menos cansancio. De todo eso vamos a aprender aquí en Parihueliando con Vos. Y hablando como siempre de coquito, con los términos básicos para que entendamos qué podemos hacer también en casa sin tener otros tratamientos o teniendo tratamientos innovadores que nos pueden servir. Saludo con mucho cariño a mi colega Claudia. Claudia, buenas tardes, Parihueliando con Vos. Hola Nati, Parihueliando con Vos, y como siempre encantada de compartir estos espacios, y sobre todo estos espacios cuando tienen digamos esos temas médicos que son tan pertinentes y que nos ayudan de tantas maneras tan distintas a nosotros como pacientes, a ustedes como televidentes, porque es que de alguna manera todos somos pacientes cotidianamente, todos estamos en algún momento de la vida enfermos, y sobre todo este tema en particular que vamos a tratar hoy, que es del colon, relativo al colon. Todo el mundo o ha sufrido del colon o cree que sufre, y uno ve a todo el mundo: no, se me inflama el colon, no como esto por el colon. Vamos a ver si es que hay un mito muy grande alrededor del tema, o realmente es que el colon sí es un órgano del cuerpo conectado con otros y que tiene responsabilidades importantes en el tema de nuestra salud. Para eso entonces vamos a invitar en este momento al doctor Carlos Ríos. Bienvenido, doctor. Nati lo presenta. Sí, recordemos Carlos Alberto Ríos. Él nos dijo ahorita, por favor, Carlos Alberto, porque hay muchos Carlos. Entonces, digámosle doctor Ríos más bien durante todo el programa. El doctor Ríos es médico general, cirujano, médico alternativo, bioenergético. Doctor Ríos, muy buenas tardes, Parihueliando con Vos. Muy buenas tardes, Parihueliando con Vos, Natalia, Claudia. Muchas gracias por la invitación. Doctor, hablábamos, para comenzar, qué pena con usted al principio, decía que vamos a hablar del colon, ¿cierto? Como un tema, como una columna vertebral del programa, como un eje central. Usted nos ayudará a entender, y lo hablábamos justamente previo al programa, la importancia que tiene este órgano en relación con otros, y la importancia que tiene, lo decía Nati, empezando el programa con el tema de la salud. Tantas cosas están asociadas, tantas enfermedades, que uno diría aparentemente no tienen nada que ver con el colon. Comencemos a hablar de la importancia de este órgano, para que vamos entrando entonces en materia, doctor. Claro que sí. Lo primero es entender que la medicina es una sola. O sea, la idea nuestra es no polemizar tanto en que existen una medicina mejor que otra. La medicina realmente es una sola, que es nuestra medicina académica, nuestra medicina institucional, pero lo que existe es básicamente, podríamos llamarlo, visiones del manejo y visiones desde la parte fisiológica, desde la parte bioquímica y desde la parte inmunológica. Voy a explicarles más en términos un poco más entendibles qué quiere decir esto. Exactamente. Entonces, cuando hablamos de esto, estamos hablando, por ejemplo, de los síntomas. Normalmente una persona cuando va al médico consulta por síntomas. Estamos hablando de dolores de cabeza, mareos, de pronto de trastornos del sueño, trastornos digestivos, que es lo más común que uno ve en la consulta médica, cansancio, fatigabilidad, etc. Pero hay algo que es también muy importante, como un 70% de las personas que consultan, diríamos que no solamente a nosotros como médicos integrativos, sino a la medicina general, a la medicina institucional, casi un 60 o un 70% de los pacientes consultan por problemas de tipo funcional. Es decir, ¿qué quiere decir esto? exactamente. Que
son pacientes que si tú le envías exámenes y si tú le envías todos los chequeos de laboratorio, todo sale bien. Entonces ahí es cuando los pacientes empiezan con su dilema de qué es realmente lo que están sufriendo. ¿Qué tengo pues? Porque entonces Claro. ahí es cuando nosotros como médicos fallamos utilizando nuestro arsenal terapéutico, que es la parte farmacológica. Y entonces ustedes ven ahí que se utiliza mucho antibióticos, antialérgicos, antidepresivos, antiácidos, antiinflamatorios, etcétera, con miras siempre a quitar un síntoma, porque de pronto en la visión nuestra pensamos que el síntoma es el problema. Pero ya visto desde lo que vamos a hablar nosotros acá el día de hoy en el tema que vamos a desarrollar, es cómo realmente el síntoma es una alarma de que algo no anda bien. Cómo el síntoma nos está diciendo este organismo necesita un cuidado especial. Doctor, antes de hablar del colon y empezar a desglosar lo que es el colon y cómo el colon está tan conectado al cerebro, que nos lo han dicho también ya tanto, como también se dice en El Segundo Cerebro, el libro del doctor Gerson, donde se explica todo esto, yo quisiera que también hiciéramos una introducción desde el estrés que estamos viviendo, porque es una palabra que todo el mundo la está diciendo, que todo el mundo está a las carreras, todo el mundo, no estoy generalizando, pero la mayoría de las personas están a las carreras más en esta época, no nos tomamos el tiempo para respirar, para hacer pausas. Entonces nos han explicado acá también otros médicos como Sintergéticos que han estado en Parihueliando con Vos, que al no descansar estamos todo el tiempo estresados y ese estrés empieza entonces a desequilibrar el cuerpo y eso es lo que causa las enfermedades. ¿Usted por qué, por favor, no nos explica esto muy bien para darle paso a todo el trabajo del colon y al colon y el trabajo que tenemos que hacer con él? Claro que sí. Yo pienso que la parte más sencilla de hablar es cuando hablamos de la célula. Resulta que la célula es la unidad funcional más pequeña que tiene el cuerpo. Entonces, imaginémonos una pequeña célula que es como una copia nuestra. Una célula tiene una réplica de los sistemas nuestros, un sistema inmunológico, un sistema endocrino, un sistema vascular, un sistema respiratorio que es tan importante a nivel de la mitocondria, y así una serie de estructuras dentro de esta célula. Lo que está haciendo esta célula entonces es como un pequeño obrero. Ella está trabajando y haciendo su función permanentemente. Pero en magnitud son millones de células que todas están haciendo lo mismo. O sea, es un equipo de trabajo que tiene que trabajar al unísono, todas juntas, para llegar a un producto final que es producir energía, que ese es nuestro metabolismo. ¿Qué necesito yo entonces para que esto funcione realmente? Miren, hay un sistema que se llama el sistema extracelular. El sistema extracelular es todo lo que está por fuera de la célula. Resulta que todo lo que está por fuera de la célula está desde la cabeza hasta los pies. Que es el resto de, Que es de el todo lo del resto de cuerpo. todo nuestro organismo, que es el colágeno, el tejido conectivo nuestro. Eso lo descubrió un fisiólogo hace muchos años, un alemán, y él mismo propuso un sistema que llamara el sistema básico de Pischinger. Es un fisiólogo por allá muy famoso de la época, y hace muy poco en Estados Unidos acaban de hablar de ese tema. Casi que redescubrieron pues lo que se descubrió hace muchos años y lo encontraron como un espacio muy importante que se llama el intersticio. Esos son el intersticio, pero estos términos se los digo es como para ilustrar, pero se los voy a explicar. O sea, que entre las células hay un espacio que imagínense usted como una piscina. Sí. Es una piscina totalmente limpia donde nadan todas estas células y donde ellas se comunican, y allí hay una serie de estructuras, nutrientes, fibras nerviosas, etcétera, que permiten que todas estas células estén intercomunicadas Y que estén bien. y que estén bien. Que el producto final, como les decía, es producir energía. Resulta que ahora estamos hablando de una medicina mucho más moderna, que los alemanes ya la bautizaron con un nombre muy científico, que se llama la medicina de bioregulación de sistemas de redes. Fíjense ustedes que los sistemas de redes se cumplen en todo, en la biología, en la física, en la informática, en las telecomunicaciones,
y en todo siempre hay un sistema de redes, o sea, estamos intercomunicados permanentemente. Es decir, doctor, el cuerpo es entendido como una maquinita El cuerpo, que necesita claro, toda estar estamos- unida. Ensamblaje total, sincronía Estamos total. intercomunicados permanentemente, entonces Todo el cuerpo se comunica. todo, tenemos sistemas de redes neuronales, sistemas de redes en las mucosas, inmunológica. Entonces, si algo falla dentro de esa red, pues todo el sistema se altera. Es como ustedes acá. Si algo falla acá, hay un caos Se total altera en el el canal. producto, claro, final. Entonces, en el cuerpo pasa lo mismo. De ahí lo que les decía antes, y es que el síntoma solamente me está diciendo que algo está pasando en ese sistema. ¿Qué es lo primero que sucede entonces cuando nosotros nos enfermamos? Y si todos se dan cuenta, siempre hay una inflamación. La inflamación es el primer proceso de enfermedad. Hasta un dolor de cabeza. Un dolor de cabeza Siempre quiere decir que la cabeza está hay un inflamada. dolor. Cuando hay dolor hay una inflamación en alguna estructura. Y entonces estamos hablando de que todos nosotros, de alguna manera, tenemos una pequeña inflamación permanente. Eso incluso lo han denominado inflamación crónica persistente de bajo grado. O sea que de alguna manera todos, si ustedes, los que están escuchándonos en este momento y nos están viendo, e incluso los que estamos acá reunidos, todos tenemos una pequeña itis, una rinitis, una gastritis, las mujeres cistitis a repetición, problemas de vaginitis o vaginosis crónicas, o sea, dermatitis, etcétera. Entonces, todas esas pequeñas inflamaciones con el tiempo van creciendo y se van volviendo verdaderas inflamaciones. Entonces, ¿qué sucede allá en esa célula que hablábamos ahora? Cuando una persona está totalmente aliviada, Sí. ustedes han visto que si usted se enferma en 4 o 5 días, se resuelve el problema, porque usted está en capacidad de resolverlo. El propio cuerpo. El propio cuerpo es capaz actúa. de autorregularse. Ese proceso se llama autorregulación. Sí. O sea que nosotros mismos volvemos a la normalidad. De lo contrario, ¿qué pasa? Entramos en algo que llaman una disregulación. ¿Qué quiere decir? Lo contrario. Que estamos en picos. O sea, yo me alivio, me enfermo, me alivio, me enfermo. Pero me alivio cuando estoy tomando la pastillita, el antiácido, el antialérgico, etcétera. O cuando estamos juiciosos con la alimentación y con el deporte, porque hay veces las personas, la mayoría de las veces cuando estamos con la crisis, entonces estamos muy juiciosos y ahí es donde vuelve uno y se alivia. Pero entonces ya estamos muy bien y decaemos. Perfecto. Entonces nos falta algo. Claro. Y nos falta es ayudarle al cuerpo a que se autorregule. Eso se llama biorregular. ¿Qué es lo primero que hacemos? Primero es una alimentación, como tú lo decías, que tiene una característica y una connotación muy importante, o sea, que sea alcalinizante. Ese término alcalinizante quiere decir que nosotros no somos ni muy ácidos ni muy alcalinos. Estamos hablando de algo que se llama el pH. No somos ni muy ácidos ni muy alcalinos a nivel de las células y a nivel de todos los sistemas, excepto en el estómago, que el estómago sí es muy ácido por naturaleza. Entonces, ¿qué pasa? Que si ese sistema o esa piscina que hablábamos ahora se empieza a llenar de basura, que es lo que nosotros llamamos toxinas, esas basuritas son residuos ácidos del metabolismo nuestro. Para que esas acumulaciones no se hagan ahí, nosotros necesitamos unos órganos muy importantes que se llaman los emuntorios, que vendrían a ser como los filtros. Y fíjense ustedes que el filtro más importante es el colon. El colon por naturaleza es el órgano que elimina todos los desechos de Sí. nuestro organismo. Y dentro del colon hay un sistema muy importante que es el sistema linfático. Resulta que un 60 o un 70% del tejido linfático del cuerpo está en los intestinos. El resto está en las mucosas. Hablemos, por ejemplo, de la conjuntiva de los ojos, de la nariz, de los senos paranasales, de todo lo que es el sistema respiratorio alto y bajo, el sistema digestivo, el sistema geniturinario, la piel y la mama en las mujeres. Entonces fíjense que es muy frecuente encontrar mujeres con problemas de mama fibroquística, es un tejido linfático inflamado, amigdalitis, conjuntivitis, cistitis, etc. Todas las Entonces, ¿qué citis. sucede? Que cuando está sucediendo todo este tipo de procesos linfáticos, estamos hablando de que el mayor sistema linfático está aquí, en el colon. De ahí que la colonterapia, de la cual vamos a hablar enseguida, no es solamente para el que sufra de los intestinos o la digestión, es para todo el que quiera recuperar la salud desde un proceso más modulador de la inflamación.
Doctor, yo creo que usted se me fue muy rápido en la alimentación. Yo quiero que me la parihuelee, me la desglose, le digamos todos los consejos que le tenemos que dar a nuestros televidentes antes de tener que proceder a otro tratamiento, porque esa es la idea de estar acá también, darles los tips y las recomendaciones para que todos estemos muy sanos, muy aliviados y con muchísimos hábitos, incluso ahora que estamos en la Navidad. Mentiras, en la Navidad no podemos, yo creo que hacer mucha dieta con tanto buñuelo y tanta natillita por ahí. Pero bueno, vamos a seguir hablando de este tratamiento, hidrocolonoterapia. Hidrocolonoterapia, ustedes van a saber en un momentico de qué se trata y vamos a seguir hablando del colon y de la desintoxicación y desinflamación. Estamos parihueliando con vos y ya volvemos después de este corte a mensajes institucionales. Estás viendo Parihueliando con Vos. Parihueliar es conversar, es charlar, es entretenerse y es asistir a una cita médica. Hoy, Natalia, ustedes televidentes y yo estamos con el doctor Carlos Alberto Ríos como pacientes recibiendo una cita médica muy chévere, muy explicativa, muy conversada, donde estamos entendiendo qué es lo que sucede en nuestro organismo con el tema de las enfermedades, haciendo claridades, porque un síntoma no es una enfermedad, porque hay que entender, digamos, como que desde lo más pequeño de eso depende nuestra salud. El doctor entonces decía que de las células, si vamos como de lo más pequeño hasta lo más grande, necesitamos que todo funcione bien para que el organismo esté bien. Y parte de eso, doctor, lo mencionaba Nati antes de salir al corte institucional, es el tema de la alimentación. Un tema absolutamente, yo creo, encantador y delicado porque tiene mucho de dónde cogerse, doctor. ¿Qué tan importante es el tema entonces de la alimentación adecuada en la salud del organismo? Pero ustedes me permiten, hablando de alimentación, a las 4:15 de la tarde aquí en Parihueliando con Vos nos tomamos un tintico. Ay, claro. A veces en la casa es aguapanelita, ya deben estar con los buñuelos y la natilla ya a punto de rezar la novena mucha gente y nosotros pues sí seguimos con nuestro tradicional tinto. Doctor, ¿nos intoxicamos o eso tampoco es tan horrible No. el cafecito? No es tan horrible. Ahorita hablamos un poco entonces tomemos cafecito, qué rico. sobre la teoría de uno de los padres de la medicina antigua, que fue Paracelso, y decía que todo es veneno, todo es remedio dependiendo de la dosis. De la cantidad, Esa es la exactamente. El uso o el abuso, ahí están las diferencias. Exactamente. Hablemos entonces, doctor, del tema de la alimentación mientras lo invitamos a degustar este delicioso tinto de, Muchas gracias. de esta sala, hoy consultorio con usted. ¿Qué tan importante entonces es tener una alimentación adecuada? ¿Eso es carreta? Claro que ¿Está sí. exagerando? ¿Es un tema de moda o es No. cierto? A ver, retomemos esa última parte que hablábamos antes y es lo del pH, que es tan importante, porque decíamos que si el tejido extracelular o la piscina esta que hablábamos tiene un pH que es neutro, o sea Sí. que no somos ni muy ácidos ni muy alcalinos, entonces nosotros utilizamos varios métodos para que se mantenga ese equilibrio. El primero es la alimentación, de los cuales ya les voy a hablar enseguida. El segundo es la desintoxicación. El tercero es la biorregulación. ¿Qué quiere decir esas dos cosas? La desintoxicación es hablar de los órganos que mencioné anteriormente como órganos filtro. Y aquí la hidrocolonterapia es la clave más importante. Por eso al final vamos a hablar mucho más preciso qué es la hidrocolonterapia, porque cuando hacemos limpieza del colon, directa o indirectamente estamos haciendo la limpieza de todos los otros órganos emuntorios o todos los otros filtros. Y cuando todos los filtros funcionan bien, empieza a bajar el proceso de inflamación, que es el que nosotros necesitamos hacer. Posteriormente encontramos algo y es que las células necesitan nutrientes, micronutrientes. De hecho, si de pronto alguien quiere consultar por allá, hubo un premio Nobel en los años 60-64, que era el doctor Linus Pauling. Ese doctor se ganó 2 premios Nobel, uno de paz y otro de bioquímica, por unos temas muy interesantes, y fue uno de los pioneros de lo que hoy se conoce como nutrimedicina o medicina ortomolecular. ¿A qué conduce? Es lo que ustedes ven o escuchan, que son los famosos sueros, la sueroterapia. Ya, sí. Entonces nosotros utilizamos sueroterapia con nutrientes, que son oligoelementos, aminoácidos, pequeñas sustancias de las cuales la célula es carente, oxígeno, ozono, y entonces esas células van a mejorar su capacidad vital.
Entonces, esas son como los 4 tópicos importantes que nosotros hacemos dentro de nuestra terapia diaria Sí. en el consultorio. Ahora, empecemos por la alimentación, que es fundamental. Cuando yo hablo de alimentación alcalinizante, pues estamos hablando de acercarnos un poco al pH nuestro, o sea, que la alimentación sea antiinflamatoria, no proinflamatoria. ¿Qué quiere decir esto? A ver, una alimentación sana, hablemos de eso primero, es una alimentación rica en vegetales frescos y ojalá crudos. Se dice que un 70% de la dieta debería ser crudo, al menos un 60% de la dieta, o sea, estamos hablando de ensaladas con una magnitud pues bondadosa, ¿cierto? Una proteína magra, pues una proteína es una carne que puede ser pescado, salmón, algunos pescados pues que no sean muy grasosos, nada frito. Eso es importante porque es que los aceites vegetales, dicen que esos fueron los peores inventos del siglo pasado, los aceites vegetales que se hicieron para freír. Porque es que cuando se frita o se calienta un aceite a temperaturas muy elevadas, se desnaturalizan y producen unas sustancias que ustedes escuchan por ahí en la publicidad que se llama grasas trans, que son unos ácidos grasos omega 6, que son los causantes de la obesidad, de los problemas de hígado grasoso, que ustedes es muy frecuente encontrar en la consulta hígados grasos no alcohólicos, o sea, personas que nunca consumen alcohol pero mantienen hígados grasosos. Doctor, qué pena la pregunta. ¿Eso es lo que también le tapa como las arterias a las personas adultas mayores? Porque veo muchas personas que están sufriendo de eso. ¿Eso es lo que les tapa también como la grasa como que se queda ahí? Es que la grasa son grasas saturadas que se van acumulando en diferentes tejidos, en el hígado principalmente. Como les decía, empieza a aumentar el volumen, cintura-cadera, que es proporcionalmente a mayor barriga, más riesgo de sufrir una diabetes o un infarto. Entonces es la persona que tiene aumento de peso, aumento de colesterol, aumento de triglicéridos, bajan las grasas buenas y se suben las malas, sube la presión arterial, sube el azúcar y obviamente sube todos los riesgos de una enfermedad cardiovascular. Doctor, antes de que continúes tan amable, habla mucho hoy en día la publicidad. Usted tiene que ir a un supermercado y ve la cantidad de oferta importante que venden como alternativa. Aceites de coco, aceites de Canola, de almendras, ya. un montón de aceites distintos. ¿Esos aceites realmente entonces son efectivos para mejorar esta situación que usted plantea o es parte también un poco de la publicidad que No. hay en el momento con el tema? O sea, realmente volvemos al tema que decíamos al principio de la dosis. Es muy Depende cómo importante se trate. la dieta, debe ser una dieta muy equilibrada. Porque también hay gente que consume demasiadas grasas vegetales, así sean grasas buenas, pero le falta otra grasa muy importante, que son los omega 3. Entonces resulta que el equilibrio se da es cuando yo consumo buen omega 3. ¿Y qué tiene omega 3? Y el omega por 3 ejemplo? está en el pescado, por ejemplo. Ya. Algunos pescados son ricos en omega 3, pero también venden pues obviamente los suplementos de aceite de omega 3, porque el omega 3 alto me desinflama también. Todo medicado, doctor, Esos de son todas estudios maneras, que han ¿cierto? hecho, que ya en otros programas podríamos hablar de esto, es cómo se ha descubierto que a través del consumo alto de omega 3 uno puede desinflamar el cuerpo. De hecho, muchos médicos especialistas en áreas del deporte y otras áreas del cuerpo lo utilizan ya como antiinflamatorios o como moderadores de la inflamación. Doctor, pero es muy importante, creo yo, y es responsable advertirle a los televidentes que no automedicarse es fundamental. Exactamente. Que cualquiera de estos procedimientos, alternativas o circunstancias de las que estemos hablando aquí deben ser tomadas de manera, decir, muy cautelosa y consultadas médicamente, ¿cierto? Porque estamos hablando de las bondades de ciertos productos, Sí, por ejemplo, aceites en alternativos y estas cosas, pero hay que entender que deben ser reguladas porque también puede haber contraindicaciones. Claro que sí. Sí, obviamente que sí. O sea, estamos hablando de lo general. Sí, Lo general es exactamente. una dieta que tenga más Exacto. cantidades de Vegetales. omega 3 que 6, menos grasas de tipo hidrogenado. Estamos hablando de las Fritos. margarinas, menos margarinas, menos frituras, Sí. mucha verdura, mucho vegetal, pocas grasas animales, pocos azúcares, poca sal, porque es que la sal es sodio y el sodio inflama. Doctor, ¿y las harinas? Entonces, cuando la gente está inflamada, es muy claro ver que la gente le duele su rodilla, le duele todo y sigue comiendo sal. Y resulta que todos los alimentos que vienen embutidos, enlatados, con preservantes, pues obviamente tienen sales y son alimentos Claro. que inflaman más.
Las harinas, obviamente. Las harinas, pues obviamente tienen una connotación de mucho azúcar, azúcar refinado. Entonces, no quiere decir que no puedan consumir absolutamente nada de eso. Estamos hablando de generalizar, ¿cierto? Y de moderar. De moderar. Ahora, Exactamente. ¿qué es una dieta proinflamatoria? Entonces, es una dieta rica en aceites vegetales, fritos, margarinas, salsas, embutidos, carnes frías, lo que es la famosa dieta chatarra que llaman. Sí. Entonces, esa es la gran diferencia entre una dieta antiinflamatoria y una dieta proinflamatoria. Ok. ¿Qué sigue de acá entonces? La limpieza del colon. La limpieza. No, doctor, espéreme un segundito. Bueno. Expliquemos el colon, qué partes tenemos en el colon, incluso, pues uno siempre dice como esta parte, usted me decía, ahorita nos decía que con masajes linfáticos también nos podemos ayudar, entonces vamos generalizando. Primero, empecemos a tener como hábitos en la vida, hacer ejercicio y tener una alimentación como la que usted Sana. acaba de explicar, muy sana. Pero ahora vamos a llegar al segundo cerebro. Expliquemos muy bien qué es el colon, cuáles son sus funciones. Perfecto, muy bien. A ver, el sistema digestivo pues está formado por un tubo que inicia en la boca y termina en el ano. Entonces, si nosotros nos ubicamos bien, ¿qué es la digestión? La digestión empieza por los ojos. Cuando yo veo lo que me De quiero hecho, comer. en fisiología Claro. hay una parte, la primera fase de la digestión se llama cefálica, que es cuando tú ves el alimento. Cuando tú lo miras, e inmediatamente, ¿qué hace el cerebro? Él produce un estímulo y se estimulan las papilas gustativas. Y es cuando usted empieza a producir saliva. Cuando se me hace agua O en sea, la boca. cuando se le hace agua a la boca, Sí, que ese es un exactamente. término más coloquial. Sí, exactamente. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Fíjense que la mala digestión empieza desde ahí. Cuando estamos viendo el celular, el periódico, el noticiero, las malas noticias, etcétera, y no estamos concentrados en lo que estamos comiendo. Sí. Esa es una mala técnica de alimentación. Lo segundo es la masticación, porque cuando tú masticas, ¿qué estás haciendo? Produciendo saliva. Y la saliva tiene enzimas digestivas, que son las que se adhieren a ese bolo alimenticio, a ese alimento ya masticado, Que ayudan a que se que son las que degrade. empiezan la digestión en la boca hacia el esófago y el estómago. Masticar bien, Masticar fundamental. bien. O sea, que es una mala técnica alimentaria cuando tú estás masticando y tomando líquidos, que es muy común que la gente tome agua o tome jugos. Entonces, ¿qué pasa? No salivas. Y si yo no salivo, empieza una mala digestión desde la boca. Entonces, mire que ya llevamos dos malas técnicas de alimentación. Hábitos O sea, que hay que uno... masticar despacio y no consumir líquidos mientras estamos masticando. Y ya lo tercero es que cuando el alimento baja ya aquí al estómago, el estómago ya produce pues sus jugos, recibe ya el ácido clorhídrico, pasa al duodeno, que es la primera porción del intestino delgado. Y allá hacen la Allá absorción recibe adecuada. más cositas, que es de la bilis, que viene del hígado, y del páncreas, que vienen unas enzimas. Todo eso ya se produce como una mezcla, ya como un caldo. Y todo esto se empieza a absorber por el intestino delgado, que tiene unas vellosidades, que es la que absorbe todos los productos buenos que van al hígado. Y el hígado almacena esto como un gran depósito de nutrientes. O sea, el hígado es nuestra bodega de nutrientes. Por eso el hígado tiene que ser un órgano muy sano y muy limpio. Después, ¿qué pasa? Que todo ese bagazo que va quedando, que es como los residuos de lo que es el bolo alimenticio, empieza a descender hacia el colon. Y entonces, en el lado derecho del colon, que es donde queda el apéndice, la famosa apendicitis que mucha gente ya conoce, Sí. eso se llama el ciego. Ahí hay una válvula que se cierra para evitar precisamente que los dos intestinos se comuniquen. O sea, que el uno es limpio y el otro ya viene a ser sucio. Detiene lo bueno Entonces, y deja seguir lo Cuando malo. pasa ya toda ese bolo, pasa ya al ciego, entonces ya ustedes ven que el colon es como una portería de fútbol. Ustedes lo ven así como una Un portería de recuadrito, fútbol, sí. un recuadro así. Solo que en la parte derecha es como más gordito, en esa parte que es el ciego. Entonces tenemos colon ascendente al lado derecho, colon transverso, que es la parte de arriba, y en la parte izquierda tenemos el colon descendente, hasta lo que llamamos la fosa ilíaca derecha, o sea, aquí, izquierda, perdón, que es aquí como en la parte inguinal, pues. Y ahí tiene una forma de S, que es lo que llama el sigmoide, que baja hacia el recto, que ya es hacia eliminar hacia el ano. Muy bien.
Muy vas a bien, preguntar ya algo. vamos llegando a la parte buena, ya vamos entrando en el colon, vamos a pensar, estamos muy inflamados, estamos muy intoxicados y vamos a ver entonces qué puede hacer el doctor Carlos Alberto Ríos por nosotros. Estamos parihueliando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parihueliando con Vos. Muy bien, avanza la tarde, tarde navideña, una tarde feliz. A veces el clima está un poco cambiante por estos días, pero estamos felices porque el espíritu que nos invade es un espíritu en este momento de alegría, de felicidad, de cambio, y estamos hablando justamente hoy de cambios también. Estamos hablando de salud y estamos hablando de sugerencias en el ámbito de la alimentación, en el cambio alimenticio, que nada menos y nada más es algo que nos ayuda a mantener, cuidar, preservar y mejorar el tema de nuestra salud. Estamos con el doctor Carlos Alberto Ríos y él nos ha hecho, para redondear un poco, una explicación en el segmento anterior de qué es lo que está, sucediendo con el colon, por dónde entra la comida, qué proceso hace, dónde se queda lo bueno y qué es lo malo y por qué debemos entonces tener una dieta adecuada y sana que nos ayude a mantener. Eso parece pues muy obvio, doctor, pero de todas maneras hay que recordarlo porque, sobre todo como lo decía Nati, ahorita en estas épocas se le olvida uno un poquito porque está el buñuelo, la natilla, el chicharroncito, las cositas, todo. Bueno, entonces hablábamos, digamos, como de ese proceso de alimentación, desintoxicación y bioregulación. Ya hablamos de alimentarnos bien, de comenzar entonces a desintoxicar. Ahí vamos. Bueno, yo quiero retomar esa última parte para contestar bien tu inquietud y tu pregunta, y es lo siguiente. Cuando decíamos todo ese recorrido del alimento y todas estas cosas, fíjense que ya el colon, ¿qué es lo que hace al final? Todo lo que llega al colon es líquido. O sea, es como un caldo que ya le han sacado todos sus productos saludables. Lo que queda ahí son residuos. Entonces, ¿qué es lo que hace el colon? El colon succiona, chupa, es como una bomba de succión de los líquidos que quedan allá en ese alimento. Porque el colon tiene que recuperar esa agua para que no se pierda. Y entonces en la medida que el alimento empieza a avanzar, que el bolo fecal, ya podemos hablar de bolo fecal o de los residuos, empiezan a avanzar por ese colon, el colon hace una succión, chupa todo el agua, hasta que el bolo se va secando. O sea, no es que se seque, si ustedes, hacemos un esquema, la materia fecal debe ser blanda, sólida y húmeda. Cuando la persona está estreñida, el bolo se seca, se pone compacto y no sale, no avanza porque ha perdido su humedad. Y es ahí cuando vienen los problemas de los que vamos a hablar del estreñimiento. Pero fíjense una cosa, si el colon hace esa succión del agua y llevamos ahí con material fecal descompuesto, putrefacto, de muchos días o meses guardado ahí, lo que se absorbe también es basura. Entonces ahí esos son estudios que han hecho, esto no lo digo yo solamente, ni lo hablamos los médicos que hemos trabajado medicinas complementarias, ni medicinas de bioregulación, esos son estudios ya donde se habla de que entonces se habla de un tema que se llama la autointoxicación. Y la autointoxicación es que todo lo que sube del colon sube por un sistema venoso que es el sistema mesentérico. Entonces, ¿qué pasa? Que todo eso va al hígado a través de una vena muy importante que es la vena porta, y entonces yo me estoy autointoxicando, estoy llenando mi hígado también de basurita ya inadecuada, de toxinas. Si proseguimos entonces el avance de todo ese material fecal por todo el colon, entonces ya el colon tiene algo que llama el peristaltismo, que es como ustedes ven que el colon tiene como unas ondas, como unas onditas, eso sí. Llaman unas austras. Entonces él hace este movimiento para que avance todo ese material fecal y pueda ser expulsado. Pero cuando se pierde todo esto en un colon perezoso, pues las personas que toman los famosos laxantes, entonces pasan días. Nosotros tenemos pacientes que van al consultorio, que evacúan una vez al mes o 2 meses al mes. Entonces yo les digo a ustedes, imagínense un edificio
donde hay un chute de basuras, que es por donde toda la gente bota la basurita de su piso, de su apartamento. Todo lo que cae de esa caneca, de ese recipiente, pues obviamente se va llenando de descomposición. Pero imaginémonos que pase un mes y no boten la basura. Ese edificio Se pudre. se enferma, pudre. Sí, ese edificio se los contamina, olores. más la cantidad de Gases. residuos que pueden haber allá, los gases, los roedores, insectos, etcétera, ¿cierto? Así es el cuerpo Entonces, también. eso mismo pasa en el colon cuando yo me empiezo a llenar de basura, como la flora intestinal, que son bacterias, lo que nosotros llamamos la microbiota, ya se vuelve enfermiza, allá ya no hay una flora buena, ya hay una cantidad de bacterias inadecuadas, hay una cantidad de inflamación. La mucosa entonces para protegerse empieza a generar una cantidad de moco inadecuado para poderse proteger. Y el moco es un significado de inflamación. Por eso muchas personas cuando van al baño y defecan y observan mucho moco en la materia fecal deben saber que están tóxicos, que están inflamados y que hay demasiada toxina en ese colon. Y ese es un hay veces indicador muy importante. feo decirlo, incluso pues más en televisión, pero es importante revisar entonces también lo que estamos defecando. Hay Totalmente. que estar mirando y estar Totalmente. alerta a cómo estamos, Mire, revisarnos todo. siquiera tocaste ese tema. porque La es que manera son como dos se cosas. evacúa es un síntoma. Son dos cosas importantes, de qué color orinas y de qué color defecas. Porque muchas veces uno le pregunta al paciente de qué color orina y no sabe, porque nunca miran lo que están orinando. Es más, porque mucha gente entra al baño con el celular, que eso es otra mala técnica, pues, Sí. entrar leyendo, viendo el celular, otro tipo de cosas totalmente diferentes a lo que vas a hacer. Bueno, entonces, ¿qué sucede ahí? Fíjense que en la mucosa, para que no nos prolonguemos mucho en esto, porque es que esta parte es lo más bonito, esa mucosa tiene algo que es como, a ver si de pronto yo soltando un poco aquí el micrófono, Le ayudo, doctor, tenemos con el así micrófono. como un cierre total de la pared de la mucosa. Ese cierre total se da ¿para qué? Para que no se me filtren materiales hacia el torrente circulatorio, Desechos. desechos. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo estoy tan inflamado crónicamente, puede pasar esto. Hay una pequeña permeabilidad. Y eso está descrito también en inmunología. Ese tampoco es cuento pues, de los que hacemos hidrocolonterapia. Se llama el síndrome de permeabilidad de mucosas o el síndrome de sufrimiento de las mucosas. Entonces, cuando las mucosas se vuelven permeables, dejan pasar pequeñas sustancias al torrente circulatorio. Y esas sustancias son proteínas inadecuadas que me empiezan a generar procesos inflamatorios y procesos de tipo inmunológico. Entonces ahí es cuando ustedes ven la cantidad de gente que está inflamada y que les hacen exámenes de sangre y le encuentran anticuerpos. Y entonces le dicen que es que tiene un lupus, que es que tiene una artritis, que es que tiene una enfermedad del colágeno, el tejido conectivo, etcétera. Pero lo está todo allá. Entonces por eso es que no es solamente para el que sufre el colon, el procedimiento, es para todo el que esté autointoxicado. Y otra agravante, y es que si toda esa cantidad de sustancias que yo produzco allí son inadecuadas, ahí es cuando sufre el cerebro. Lo que tú me preguntabas, ¿qué es el segundo cerebro? Entonces fíjate que han descubierto que el colon tiene una cantidad de neuronas igualitas a las que hay en el cerebro, obviamente no en la cantidad y en la magnitud, pero sí mucho más altas que las que tiene la médula espinal. Entonces allá hay una cantidad de conexiones. Y ustedes ven, por ejemplo, se ha descubierto también que la cantidad de serotonina, la serotonina es una sustancia que produce el cerebro, que es lo que llamamos como el neurotransmisor más importante de las emociones. O sea, De la todo el que está felicidad, deprimido, dicen por ahí. todo el que está deprimido tiene la serotonina muy bajita. Por eso los medicamentos antidepresivos elevan la serotonina, mejoran el estado de ánimo. Y el que tiene el estado de ánimo bajito, ¿qué le pasa? Pues está enfermo del colon, porque también está produciendo menos cantidad de serotonina. Es que más, dicen que más del 90% de la serotonina del cuerpo la produce el colon. Ay, yo me voy identificando. Entonces, ¿qué pasa? Que si tenemos un colon enfermo, Sí, pues tenemos una mente enferma. sí. Aparte de eso, también se dice que hay unas sustancias que se absorben allá y se producen por una flora o por una microbiota. Ese es el término más científico ahora, pero hablemos de flora intestinal. Sí. Si yo tengo una flora intestinal sana, produzco una sustancia que es el triptófano. Fíjense que el triptófano es un aminoácido muy importante. Y el triptófano es el promotor de la hormona del sueño, que es la melatonina. Entonces fíjense ustedes que la mayoría de personas que tienen problemas de colon no duermen, tienen insomnio.
o sueños pesados, sueños irregulares. Sí. De hecho, fíjense ustedes el mito de que la gente decía que cuando comía frijoles por la noche o comidas pues, pesadas, tenía sueños pesados y no dormía. Pues por eso, porque es que hay una pesantez en toda la digestión esa noche. Ahí vamos entendiendo, doctor, Ahí porque vamos decía entendiendo. usted que todo realmente conectado. dentro del organismo está interconectado y como lo mencionábamos ahora, es como una maquinita donde todo tiene que estar funcionando absolutamente bien para que haya, digamos, una buena dinámica, que hablando en términos como más prácticos, es decir, hay una buena salud, ¿cierto? Claro que Cuando sí. ya todo está, digamos, afectado, cuando ya la persona está enferma, ¿qué sucede entonces, doctor? Hay métodos, hay alternativas que ayudan a que la persona se mejore, a que la persona esté bien, y ahí entonces es donde entra una de las terapias que usted propone. La voy a tratar de decir, hidrocolonoterapia. Hidrocolonoterapia. Bueno, la hidrocolonterapia, entonces, para el término puede ser hidrocolonterapia, colonoterapia, colónicos, enemas también le dicen las personas, pero digamos que el término más antiguo eran lavativas, Ah, sí. porque es que las lavativas incluso están descritas hasta en el antiguo Egipto. Habían médicos antiguos del faraón que eran especializados en hacerle el lavado al faraón. Es más, uno encuentra en la historia de la medicina unos artefactos bonitos, incluso hechos en plata, en diferentes metales, y había un solo médico que era el encargado de hacerle esos enemas al emperador, porque se consideraba que eso limpiaba el alma, limpiaba el espíritu. Incluso hacen referencia que creo que hasta en la misma Biblia hay un libro por ahí, creo que es de San Juan, donde hablan de todos estos temas. No lo he leído realmente bien. Pero el tema de los enemas o las lavativas fue muy común en la medicina nuestra ancestral, en la medicina indígena, en la medicina de los abuelos. Si ustedes todavía tienen los abuelitos vivos, pregúntenles que antes en cada casa había un artefacto para hacer enemas caseros, porque se consideraba que la limpieza del colon te aliviaba de muchas cosas. O sea que esto fue avanzando en la medicina y ahora tenemos equipos más modernos. Nosotros contamos con un equipo alemán de última tecnología, con registros nacionales e internacionales, pues registros INVIMA, de FDA también aprobados, pues como equipos realmente médicos. Incluso los artefactos que se utilizan o los equipos que son cánulas y mangueritas que ya vienen especializadas pues para este tipo de procedimientos son importados también de Alemania con su registro INVIMA. ¿Qué le garantiza a uno esto como médico? Pues que lo que estamos haciendo es una terapia realmente médica. Doctor, pero vamos a entender entonces en qué consiste. Exacto. Y, Para bajarle también un poco como el mito, porque El usted sabe mito, que ese tipo de perfecto. cosas dan miedo. ¿Cómo así que una cánula por el recto? A ver, eso parece complejo, ¿cierto? Perfecto. Entonces vamos a entender de qué se trata. Luego de una pausa institucional. Vamos a hacer un corte breve y quédense con nosotros porque el tema está realmente muy interesante. Estamos hablando de la alternativa para aliviar el colon. Hay en la ciudad en este momento tecnología de punta que ayuda a ese tema. Entonces vamos a entender, digamos, cuáles son las posibilidades, los beneficios y de pronto entonces también, doctor, las contraindicaciones que hayan con el tema. Parihueliando con ustedes, ya regresamos. Estás viendo Parihueliando con Vos. Y continuamos parihueliando con vos y en este momento ya nos detenemos en la hidrocolonoterapia y nos está explicando esto el doctor Carlos Alberto Ríos. Ahora sí sigamos entonces explicando qué es y sobre todo estos procedimientos si tienen alguna contraindicación, doctor. entonces el procedimiento en sí, la hidrocolonterapia, es un lavado o una infusión de agua que se hace a través del recto o del esfínter anal. Se aplica agua previamente purificada. O sea, nuestro equipo tiene una característica, es que almacena el agua en un pequeño tanque, la purifica. Esta agua se calienta a una temperatura de 38 grados centígrados. Posteriormente pasa a un filtro y a este filtro pasa el equipo. El equipo lo que hace es bajar la presión del agua,
Eso es muy importante porque las presiones que se manejan son muy bajitas para precisamente no generar ningún daño. Y el agua posteriormente, entonces ya el equipo tiene temperatura, presión y aparte de esto tiene un dispositivo para hacer un autolavado cuando se terminan los procedimientos. Sí. Y este autolavado es con un químico especial para eliminar cualquier tipo de bacterias o residuos si es que quedan de pronto, que eso nunca va a pasar, pero por seguridad del paciente. Es decir, se puede estar tranquilo con el Claro que procedimiento. sí. O sea, para nosotros lo más importante es la seguridad del paciente. Exacto. Entonces Esa la es esa es agüita la clave. entra, Entonces, al paciente se le conecta una pequeña cánula. sí, Una cánula por el recto, por el ano. sí, Pero la cantidad que se penetra es una pequeña porción de más o menos 5 o 6 centímetros. sí. O sea que eso no va a generar ningún tipo de daño. No es dolorosa. No es con No es- anestesia. Bueno, se le puede aplicar un pequeño lubricante para que sea fácil la introducción. No hay sedación del No, paciente. no hay sedación porque es que esto no genera dolor. Lo único es un poco de incomodidad, pues, porque Exactamente. realmente no es lo más común que te hagan este tipo de tratamientos. Pero el personal es un personal, unas niñas de enfermería muy capacitadas, donde al paciente se le explica, donde al paciente se le pone en una posición que no sea incómoda ni que le genere ningún tipo de alteración en su pudor. O sea, el paciente está cubierto, Sí, claro, por supuesto. si son hombres, si son mujeres. Realmente a veces los hombres son un poco más temerosos, pero nosotros atendemos personas desde jóvenes, desde los 12 años hasta los 90, pues que se puedan subir a la camilla perfectamente, tanto hombres como mujeres. Doctor, ¿y el agüita qué El agua efecto entra, causa? entonces cuando se coloca la cánula hay dos mangueritas que van en la parte de afuera, o sea, las mangueras nunca se introducen, sino que la parte de afuera de la cánula tiene una Y donde se conectan dos mangueras que van al Sí. equipo. ¿Qué es lo que hace el equipo? Entonces cuando se abre el paso del agua, el agua empieza a llenar, empieza a hacer el llenado por todo el colon en forma de desde el lado izquierdo hasta el lado derecho. Recuerden lo que les decía, al lado derecho hay una válvula que no permite paso de nada hacia el intestino delgado, o sea, todo va únicamente hacia el colon. Cuando se hace el llenado, entonces se abre el paso, se cierra el paso del agua y el agua se regresa. Entonces, por una manguera entra el agua Llega y por hasta la aquí. otra sale el agua sucia. El agua sucia pasa por el mismo equipo a través de un dispositivo que tiene, que es transparente, y de eso va a las aguas residuales. La persona se hace un lavado previo, como cuando hay una colonoscopia que hay que tomarse unos absolutamente, o sea, líquidos para limpiar. absolutamente. La persona no tiene que hacerse ninguna preparación especial. Lo único que sí le recomendamos es que no consuma alimentos en cantidades antes de ir a la terapia. Ni muy pesados. Sino, por ejemplo, 2 horas antes no consuma alimentos y que sean alimentos suaves. ¿Por qué? Porque hay que hacer un masaje. Y entonces, como se hace un masaje en toda el área del abdomen, Sí. le puede generar incomodidad. Como les digo, es una terapia indolora, es una terapia que no genera ningún tipo de malestar físico, es una terapia que cuando la persona sale de allí puede ir a hacer sus labores normales, que su trabajo, su No parte pues, de incapacita. hogar no La incapacita. cotidianidad. Doctor, pero ¿es una sola terapia o uno tiene que ir cada mes o tiene una frecuencia? Hay varias cosas. Primero es el tiempo. O sea, el tiempo de la terapia es 1 hora. 40 minutos se conecta al equipo. Estos equipos tienen un timer que le da el tiempo, que son 40 minutos. Los otros 20 minutos es preparación antes y posterior. O sea, mientras el paciente se organiza y después que sale. Se aplica ozono rectal, que es muy importante. Mire, nunca se acaba con la flora intestinal, que eso es un mito. Vamos a mejorar un terreno para que se siembre una buena flora intestinal. Ozonoterapia. Y el ozono rectal ayuda mucho a desinflamar y ayuda mucho a que haya un terreno adecuado para que se siembre una buena flora, porque posteriormente nosotros al paciente le enviamos flora intestinal o microbiota o probióticos que llaman para que tome al menos por un mes después de las terapias. Cada sesión se puede repetir entre 5 y 7 días, dependiendo de la necesidad. Como les decía, hay personas que defecan 1 vez al mes, 2 veces al mes, 1 vez por semana. Entonces ya dependiendo de esto, se repite la sesión a los 5 o 7 días. Ujú, sí. Lo usual, cuando una persona se quiere hacer una desintoxicación, solo por salud, al menos serían 3 sesiones. 1 cada 8 días y repetirlo cada 6 meses o cada año.
Si es una persona ya muy enferma, entonces ya se aumenta el número de sesiones, 5 sesiones o 6 sesiones. Eso lo va valorando uno, obviamente, en la evolución del paciente. Y ese paciente sí amerita repetirlo más, cada mes o cada 2 meses. Esta terapia es muy importante, televidentes, que recordemos debe ser hecha por un médico especializado en una clínica donde de verdad tengan todas, INVIMA, tenga todas las certificaciones de la de seccional los de médicos, salud, de la seccional de obviamente. salud. Tienen que tener muchísimo cuidado con esto porque no podemos ir a lugares donde no sean indicados o con personas que no sean especializadas en esto. No es algo que se pueda hacer cada 8 días. Tenemos que tener muchas precauciones y por eso estamos con un doctor especializado y reconocido en la ciudad, el doctor Carlos Alberto Ríos. Básicamente entonces hidrocolonoterapia es que entra una agüita por el recto al colon, le hace una limpieza importante, segura, necesaria, adecuada y sale, digamos, y quedamos digamos como Residuos. con esa parte del organismo limpia. Básicamente de esto se trata el tema de la hidrocolonoterapia. Es complejo. Hidrocolonterapia. 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 Bueno, entonces, doctor, como para concluir un poco, háblenos entonces, quizás muy rápidamente, de lo importante realmente que es tener conciencia de tener una buena salud en el colon. Miren, primero que todo el colon es Y un para el órgano, colon. es un órgano que por naturaleza el colon es un órgano sucio. O sea, no es que nosotros lo vamos a dar totalmente aséptico, pues, o limpio, porque por naturaleza es un órgano por donde salen residuos. Es ayudarle. Es ayudarle a que no se retengan residuos por el tiempo Sí. innecesario, que retomen nuevamente hacia el organismo, Sí. nos reintoxiquen, nos Ajá. autointoxiquen. Todas las personas que se hacen colonterapia necesariamente no tienen que sufrir del intestino. Puede ser de migrañas, de rinitis, de alergias, baja vitalidad o simplemente deportistas o personas que se quieren cuidar porque su naturaleza así Sí. lo hacen. Las contraindicaciones más importantes, siempre como cualquier terapia las hay, y es un dolor abdominal donde uno sospeche o una masa o un abdomen agudo, que es por ejemplo una peritonitis. Por eso todo paciente tiene que ser hablado por el médico. O sea, las terapias de colon siempre el paciente debe pasar por una valoración previa por el médico. Una hemorragia digestiva, por ejemplo, que uno no sepa de dónde sale, no se puede hacer. Una hemorroides dolorosa, obviamente, por el dolor que genera esto. Y una niña que esté de pronto en embarazo, una mujer en embarazo, con la menstruación, más por la incomodidad de la menstruación. De resto, cualquier persona se puede hacer hidrocolonterapia para su salud. Si ustedes quieren saber más de este tema, pueden también investigar la página www.oasismedicinadelbienestar.com, www.oasismedicinadelbienestar.com. Doctor Carlos Alberto Ríos, vea, me fui despistando aquí con la www. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por explicarnos todo lo que tiene que ver la medicina de la biorregulación y también el colon. Muchas gracias por parihuelear con nosotros. Feliz tarde, doctor. Muchas Feliz gracias a tarde para ustedes. todos ustedes invitados a tomar esos temas con mucho compromiso, pero sobre todo con muchísima responsabilidad. Feliz tarde.